Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos a mi canal una vez más. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy, como siempre, con el corazón lleno de emoción y con un tema que estoy segura que va a encender el debate, que va a despertar la curiosidad y que seguramente los mantendrá pegados a la pantalla. Hoy, mis amigos, nos adentramos en el fascinante y a veces turbio universo de las estrellas, ese mundo de luces y sombras, de glamour y secretos. Hoy vamos a poner la lupa sobre una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión turca y, por qué no decirlo, del mundo entero, Demet Özdemir. Sí, la misma que nos robó el corazón con su inolvidable personaje de Sanem en Erkencikus, la que nos hizo reír y soñar con sus interpretaciones en Doğu Kaderindar y Anfara. La misma que con su belleza, su talento y su carisma, ha conquistado a millones de corazones alrededor del planeta. Pero, ¿qué pasa cuando la fachada perfecta se resquebraja? ¿Qué ocurre cuando descubrimos que la imagen que nos han vendido, esa que tanto admiramos, esconde una verdad diferente? ¿Qué sucede cuando la mentira, la gran mentira, sale a la luz? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, Demet Özdemir en shock, revelando su mayor mentira. Sí, lo escucharon bien. Una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos, una revelación que ha generado un torbellino de emociones, de preguntas, de reflexiones. ¿Qué esconde este secreto? ¿De qué se trata esta mentira que ha mantenido oculta durante años? ¿Qué impacto tendrá en su carrera y en la percepción del público? Tranquilos, no los voy a hacer esperar más. Pero antes de revelar todos los detalles, quiero que se acomoden, que se preparen para recibir una información que, créanme, les va a dejar sin aliento. Y por supuesto, como siempre les digo, si aún no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni un solo detalle de mis vídeos. Aquí encontrarán el chismecito más jugoso, los análisis más profundos de sus series favoritas y todas las novedades que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. ¡Vamos! Ahora sí, entremos en materia. Para entender la magnitud de esta revelación, es fundamental que hagamos un breve recorrido por la vida y la carrera de Demet Özdemir. Esta talentosa actriz turca, nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, ha sido un verdadero huracán en la industria del entretenimiento desde que hizo su debut en la pantalla. Desde sus primeros pasos como bailarina, Demet demostró su pasión por las artes y su innegable talento para el espectáculo. Su belleza, su energía y su carisma innatos la convirtieron en una de las actrices más prometedoras de su generación. Su ascenso a la fama fue meteórico. Participó en varios proyectos, pero fue su papel como Sanem en Erkencikus el que la catapultó a la fama internacional. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo la convirtió en una estrella, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y alegre que trabaja en una agencia de publicidad, cautivó a millones de espectadores con su ternura, su espontaneidad y su innegable química con su coprotagonista, Can Yaman. Después de Erkencikus, Demet demostró su versatilidad como actriz con papeles en otras series exitosas, como Doğu Kaderindar, donde interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo, y Anfara, donde protagonizó a Farah, una mujer que huye de su pasado y que se ve envuelta en una serie de peligros. Su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Sus novelas han sido vendidas a numerosos países, y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito. Sus redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, cuentan con millones de seguidores que la admiran y la apoyan incondicionalmente. Pero como les decía, la fama tiene un precio. La vida de una celebridad está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada y criticada. Y en este mundo de apariencias, es fácil que se construyan imágenes que no siempre reflejan la realidad. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas del público, puede ser abrumadora. Y es precisamente aquí donde entra nuestra historia. Resulta que Demet Özdemir, durante una reciente entrevista en un programa de televisión turco, que por cierto, causó un auténtico terremoto en el país, rompió el silencio y confesó algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Algo que, según sus propias palabras,
Ha mantenido oculto durante años algo que ha sido una mentira. La entrevista, que se emitió en horario estelar, fue un momento de pura vulnerabilidad, de sinceridad que dejó a todos boquiabiertos. Demet, con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada por la emoción, confesó que se había inventado una parte crucial de su pasado. Sí, así como lo escuchan. La actriz, conocida por su sonrisa radiante y su energía contagiosa, reveló que una parte de su historia, la que contaba sobre su infancia, no era del todo cierta. ¿De qué se trata? Pues resulta que Demet, al inicio de su carrera, solía contar una historia sobre su infancia que pintaba un cuadro familiar idílico, con padres amorosos, una infancia feliz y llena de recuerdos hermosos. Una infancia marcada por la estabilidad, el amor y el apoyo incondicional de sus padres. Esta historia, que ella misma construyó, le sirvió para conectar con el público, para crear una imagen de persona cercana y accesible. Una imagen que, según ella, era necesaria para triunfar en el competitivo mundo del espectáculo. Sin embargo, en la entrevista, Demet confesó que esa historia no era del todo cierta. Parte de ella, la que se refería a la relación con sus padres, a la estabilidad familiar, a la felicidad de su infancia, era, en realidad, una construcción, una mentira. La verdadera historia de su infancia, como ella misma reveló, fue muy diferente. Según sus propias palabras, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad, por la separación de sus padres, por la falta de recursos económicos. No fue la infancia de cuento de hadas que había pintado, sino una realidad mucho más dura, más difícil, con carencias emocionales y materiales. La actriz, con valentía y conmoviendo a la audiencia, relató algunos detalles de su infancia, revelando las dificultades que enfrentó desde temprana edad. Habló de la ausencia de sus padres, de los problemas económicos que afectaron a su familia y de la lucha constante por sobrevivir. Una infancia muy alejada de la imagen idílica que había proyectado durante años. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué inventarse una historia? ¿Por qué ocultar la verdad sobre su pasado? La propia Demet explicó que lo hizo por miedo. Miedo a ser juzgada, miedo a no ser aceptada. En un mundo como el del espectáculo, donde la imagen es tan importante, donde la perfección es la norma, sintió que necesitaba crear una imagen que fuera más atractiva, más vendible. Necesitaba mostrar una cara feliz, una vida perfecta. Necesitaba mostrar la imagen de una joven que había crecido en un ambiente familiar estable y amoroso, una imagen que la hiciera parecer más cercana y accesible al público. Tenía miedo de no ser aceptada, confesó Demet en la entrevista. Sentía que si revelaba la verdad, si contaba mi verdadera historia, no me iban a querer, no me iban a dar oportunidades. Quería ser la chica perfecta, la que siempre sonríe, la que tiene una vida ideal. Y por eso inventé esa historia. Y por supuesto, no es la primera celebridad que recurre a este tipo de estrategias. En la industria del entretenimiento, la manipulación de la imagen y la invención de historias es algo, lamentablemente, común. Muchas celebridades, por diferentes motivos, deciden ocultar su pasado o crear una imagen que les permita conectar con el público y obtener el éxito deseado. La presión social, la búsqueda de la fama y la necesidad de aceptación pueden llevar a las personas a tomar decisiones que a largo plazo pueden tener consecuencias negativas. Pero lo que hizo diferente el caso de Demet, y lo que causó tanto revuelo, fue la sinceridad con la que reconoció su mentira. Fue un momento de catarsis, de liberación. Al confesar la verdad, Demet no solo rompió con su propia mentira, sino que también abrió una ventana a la vulnerabilidad, a la humanidad. Demostró que detrás de la fama y el glamour, hay una persona, con sus miedos, sus inseguridades y sus cicatrices. La reacción del público fue, en general, de empatía y comprensión. Muchos se sintieron identificados con su historia, con su necesidad de ocultar el dolor, de aparentar una felicidad que no siempre sentían. Hubo, por supuesto, algunas críticas, pero la mayoría aplaudió su valentía al ser sincera, al mostrar su lado más vulnerable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración hacia Demet. Sus seguidores, conmovidos por su sinceridad, expresaron su gratitud por su valentía y su honestidad. Muchos compartieron sus propias experiencias, demostrando que la vulnerabilidad es un sentimiento universal. Pero la revelación de Demet no solo tuvo un impacto en su imagen pública, sino también en su carrera. En un mundo donde la autenticidad es cada vez más valorada, su sinceridad la hizo ganarse el respeto y la admiración de muchos. Demostró que a pesar de la perfección que se exige a las celebridades, la vulnerabilidad puede ser una fortaleza.
Después de la entrevista, Demet recibió un gran apoyo. Muchos la felicitaron por su valentía, por romper con la fachada y mostrarse tal cual es. Las marcas, los productores, los directores, todos parecieron ver en ella una nueva faceta, una nueva oportunidad. Su imagen, lejos de verse perjudicada, se vio reforzada. Demet se convirtió en un ejemplo de resiliencia, de superación, de autenticidad. Las ofertas de trabajo comenzaron a multiplicarse. Los directores de cine y televisión se mostraron interesados en contar con ella para futuros proyectos, valorando su honestidad y su capacidad para conectar con el público. Las marcas de moda y belleza, que siempre buscan rostros auténticos y cercanos, se acercaron a ella para ofrecerle nuevos contratos. Demet, por su parte, se mostró agradecida por el apoyo recibido y prometió seguir adelante, siendo fiel a sí misma y mostrando su lado más auténtico. Su actitud positiva y su determinación por seguir adelante la convirtieron en un ejemplo a seguir para muchas personas. Y es que al final, la mentira más grande que podemos contarnos es la de no ser nosotros mismos. Al negar nuestra propia historia, nuestras propias experiencias, nos impedimos crecer, evolucionar. Al ocultar nuestras heridas, nos impedimos sanar. Al mostrarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, nos permitimos ser auténticos y conectar con los demás de una manera más profunda, más real. La sinceridad de Demet abrió un debate sobre la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. ¿Por qué nos empeñamos en crear una imagen perfecta? ¿Por qué nos da tanto miedo mostrar nuestra vulnerabilidad? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que todos tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades? La confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre estas preguntas y a replantearnos la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Nos recuerda que la perfección no existe, que todos somos seres humanos con nuestras luces y nuestras sombras, y que la verdadera belleza reside en la autenticidad. La historia de Demet Özdemir nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la sinceridad es el camino para conectar con los demás y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo. Esta revelación también generó un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de las celebridades. ¿Hasta qué punto los medios contribuyen a crear una imagen irreal de las estrellas? ¿Deberían los medios ser más cuidadosos a la hora de publicar información sobre la vida personal de las celebridades? ¿Deben los medios ser más conscientes de la influencia que tienen en la sociedad? El caso de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y sobre la necesidad de fomentar una imagen más real y auténtica de las celebridades, dejando de lado la obsesión por la perfección y la superficialidad. Y es que al final del día, la historia de Demet Özdemir nos deja una valiosa lección: la importancia de ser auténticos, de aceptar nuestras imperfecciones y de no tener miedo a ser nosotros mismos. Nos enseña que la vulnerabilidad es una señal de fortaleza, no de debilidad, y que la honestidad es el camino para conectar con los demás y construir relaciones más sólidas y significativas. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo prevalecen sobre la autenticidad, la confesión de Demet Özdemir es un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la honestidad y en la capacidad de ser uno mismo, con todas nuestras luces y sombras. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta inmersión en la vida de Demet Özdemir y esta impactante revelación les haya gustado. Espero que hayan encontrado interesante y conmovedora la confesión de la actriz. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que hizo bien en ser sincera? ¿Creen que esto afectará su carrera de manera positiva? ¿Qué opinan sobre la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo? ¿Y sobre la responsabilidad de los medios en la construcción de la imagen de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus reflexiones, sus preguntas y sus sentimientos. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis jugosos. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos. La autenticidad es el mejor camino.